Bueno, ha sido recientemente reclasificada por la Organización Mundial de la Salud como una variante de interés. Hago énfasis en la palabra interés, que no es lo mismo que preocupación. Esta variante ha sido detectada originalmente en febrero, es decir, que no estamos hablando de algo nuevo, pero sí hubo un cambio. En las últimas semanas epidemiológicas a nivel global se vio un aumento de su frecuencia. Estamos hablando de que más allá de que las condiciones en las que estamos de pandemia han sido modificadas en lo que hace a riesgo de salud pública, en el último mes hubo más de 1 millón de casos notificados a nivel global y más de 3.000 fallecimientos. Es decir, que el virus sigue circulando. Lo que estamos viendo en este último informe ha sido un aumento de esa frecuencia que pasó desde el 7 al 17%, es decir, más de un 10% en apenas 1 o 2 semanas de esta variante en particular. En ese contexto, con esta información y algunos estudios preliminares, es que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado de atención para tener en cuenta eventuales problemáticas asociadas a la dispersión de esta nueva versión del virus. ¿Qué características tiene? Sigue siendo un sublinaje de Omicron, este virus que ya conocemos hace más de 1 año y medio, que ha acumulado algunas mutaciones por esta diversificación y expansión que ha sucedido del virus que sigue circulando. Algunas de esas mutaciones tienen algún impacto en la biología, que tiene que ver con unas posibilidades de mayor escape inmune y una ventaja de crecimiento que fue observada, pero al mismo tiempo hay estudios que dicen que en esta versión no es más infectiva, es decir, que no es más contagiosa. Por lo tanto, podríamos estar ante una suerte de cuello de botella, es decir, que las vicisitudes de los contextos epidemiológicos hicieron que se expanda más esta versión del virus que otra. En resumen y a priori y en palabras fáciles, estamos ante un llamado de atención para seguir la trayectoria de esta versión del virus, pero para nada significa un impacto sanitario inmediato o un cambio en la trayectoria del contexto epidemiológico que hemos visto últimamente. Se viene teniendo, a nivel... claro, bueno, remarcamos todas esas palabras porque naturalmente la pandemia generó esta sensación de alerta de que todo es urgente, de que todo es un problemón y por eso, Humberto, muchas gracias por esto, por traer tranquilidad, por aclarar cuál es la situación. Y bueno, la OMS entonces declarando que es una variante de interés. Una de las preguntas que casi que se cae de madura, incluso acá en la redacción, alguien me consultaba hace un rato, digo, se lo vamos a preguntar a él para que vos lo cuentes. Si uno contrajo COVID, ¿tiene anticuerpos, por ejemplo, que puedan repeler a este tipo de variante o no cuentan nada de eso y es como empezar de cero con esta variante? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay reportes que hablan de una sintomatología asociada a esta nueva versión del virus. Esto puede generar algún tipo de confusión, porque en realidad no es que esta versión del virus tiene particularidades que hacen de que tengamos una sintomatología distintiva, sino que estamos en una cronología de la pandemia. Es decir, que hace 3 años que empezó a circular este virus, virtualmente la población global ha tenido un encuentro con él, es decir, que prácticamente todos hemos tenido al menos una infección de este virus, y una gran porción de nuestra población ha tenido inmunización por vacuna, incluso un buen porcentaje con dosis múltiples y de refuerzo. En ese contexto, la interacción entre esta versión del virus y nuestra inmunidad poblacional hace de que lo más probable es que tengamos casos, de que no tengamos casos severos, hospitalizaciones y fallecimientos. Estamos hablando de un contexto en el cual tenemos altos niveles de protección. Sin embargo, y más allá de eso, por supuesto, los protocolos actuales que tenemos en nuestro país y que son análogos a los del resto del mundo, nos están hablando de la utilidad de un refuerzo luego de 6 meses de la última dosis. Este es el programa actual, con un especial énfasis en los grupos de riesgos, que son personas mayores de 50 años o cualquier persona que tenga comorbilidades. Es decir, que lo que se está tratando de hacer es mantener ese nivel de inmunidad alto, que ya tenemos también asociado a las infecciones previas y vacunación. Humberto, hacia afuera, ¿qué vemos como síntoma de esta nueva variante? ¿Lo mismo que con las anteriores? Exacto, no tiene ningún comportamiento distintivo. No es que podría ser identificada por el síndrome respiratorio, ni mucho menos. De hecho, por supuesto que puede ser confundido con otros síndromes respiratorios. Y es algo que sucede
típicamente. Como recomendación, lo importante es tener en cuenta estas características y que las medidas preventivas van a ser las mismas. Es decir, si nosotros tenemos cualquier sintomatología respiratoria, lo mejor que podemos hacer es tratar de evitar espacios comunes, tratar de evitar situaciones en las cuales podemos contagiar a los otros. ¿Por qué digo esto? A veces no tiene tanto que ver con énfasis en la salud individual, sino de intentar lograr que este virus no llegue a las poblaciones vulnerables. Tratar de evitar de que a través de nuestro este virus llegue a personas que inclusive que han sido inmunizadas con vacunas, no tengan niveles de protección, etc. El virus puede hacer mucho daño en esta población. Humberto, quiero leerte un mensajito que nos llega desde Santa Fe, desde Rosario. Raúl nos escribe: buenas tardes, Humberto. ¿Estas últimas variantes siguen afectando las vías altas o se han dado casos particulares de una mayor necesidad de internación, o cómo se está manejando ambulatoriamente, con seguimiento? Una consulta entonces. Raúl Yurastante, de Santa Fe. Perfecto, es excelente la pregunta. Hubo un cambio muy drástico desde que tuvimos aquellas olas de Delta hace ya mucho tiempo, en los cuales estábamos con una versión del virus. No sé si me están escuchando, ¿está bien? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perdón. Les decía, en la época de Delta, que fue esa terrible segunda ola que tuvimos en Argentina, que se llevó más de 60.000 víctimas fatales, en ese contexto estábamos hablando de una versión del virus que hacía mucha infección en aparato respiratorio inferior, es decir, infecciones afectando pulmones en gran medida y generando un impacto muy fuerte. Con Omicron empezamos a ver infecciones en tracto respiratorio superior, pero una versión del virus mucho más contagiosa. Entonces lo que vimos es un pico fenomenal de infecciones, pero un efecto sanitario mucho menor. Esta versión del virus que está circulando sigue siendo Omicron, es decir, una versión... Se nos corta la comunicación. Sí, ahí sí se está cortando. Estamos recibiendo ahí el corte. Se nos cortó. A Humberto le decimos si nos está escuchando. Ay, qué bueno que estaba justo lo que estaba diciendo. El tema de la infección en las vías respiratorias superiores, que con Omicron. Vamos a intentar sumarlo nuevamente a Humberto, a ver si la conexión también nos ayuda. No sé si me están escuchando, Humberto, perdón. Ahora sí, Humberto. Se había cortado. Perfecto, perdón por los problemas de conexión. No sé si se llegó a escuchar la diferencia entre Delta y Omicron. Decías que con Omicron era mucho más contagiosa la variante y la infección se producía en las vías superiores. Quedaste en eso. Exacto. Y esta nueva versión del virus, G5, sigue siendo un sublinaje derivado de Omicron con propiedades biológicas análogas. De hecho, en el último informe de la Organización Mundial de la Salud del 9 de agosto, el organismo mismo, en base a los estudios preliminares, manifiesta de que de ningún modo hay una asociación de esta subvariante con versiones de infecciones de mayor severidad. Es decir, que tenemos que pensar esta como una nueva versión de Omicron, pero no con un impacto sanitario más alto que las versiones que estuvimos viendo en los últimos meses. Perfecto. Ahí teníamos un mensajito, Humberto, que dice: hay que vacunarse con los refuerzos. Yo lo hice. Y preocupa un poco, esto ya no entra dentro del ámbito profesional tuyo, pero sí en cuanto al comportamiento de las personas, que me parece que de alguna forma está ligado, Humberto. En general estamos viendo como que se ha relajado la cuestión de que la gente vaya a vacunarse. Son pocas las personas que dicen: sí, estoy cumpliendo. Es una alerta también. Esto viene también a cuento para despertar la responsabilidad entre todos. Esto nos incluye a todos. Sí, por supuesto. Y también es entendible, porque la ciudadanía percibe a nivel local lo que sucede a nivel global, que es una disminución en el riesgo relativo de las infecciones. No es lo mismo una campaña de vacunación en un contexto de fallecimientos múltiples que en un contexto a donde las infecciones son números casi despreciables, las hospitalizaciones son casi despreciables y las fatalidades son prácticamente nulas. En ese contexto es más difícil hacer las campañas, pero nunca debemos olvidarlo. En este momento, por supuesto, nos vacunamos por un montón de enfermedades que son potencialmente fatales y no porque estemos viendo los cuerpos en las morgues inmediatamente. De a poco nos iremos acostumbrando a estos esquemas de vacunación, probablemente entre semestral y anual, que nos sigan protegiendo. Y es muy importante que no
esperemos hasta que la protección disminuya y empecemos a ver brotes de muchísimo más impacto para llegar a ese momento. De nuevo, repitiendo, el protocolo actual es esencialmente para los grupos de riesgo de mayores de 50 años y personas con comorbilidades, de una dosis de refuerzo luego de los 6 años de la última dosis. 6 meses. Exactamente, sí, perdón, si lo dije mal, 6 meses. No. Perdón, Humberto. Por ahí mucha gente que ya está relajada dice, bueno, 6. No, son 6 meses. Hay que cumplir con el carnet de vacunación, que puede ser el físico o la aplicación Mi Argentina, donde ahí está guardado absolutamente todo. Humberto, muchísimas gracias por la información, por tu tiempo, por todos los datos. Me parece fundamental poder llevar tranquilidad a toda la audiencia, a toda la población con información científica que respalde para que, bueno, como dicen las series, que no cunda el pánico, ¿no? Que no haya pánico y desinformación que no colabora para nada con este tipo de situaciones. Gracias, Humberto. Por favor, un gusto hablar con ustedes. De nuevo, saludos a la audiencia. Buenos días. Hasta la próxima. Bueno, un lujazo, amigos. Sí. Humberto Debat es virólogo e investigador del INTA, que depende del CONICET, experto en esto. Te dabas cuenta por la manera de hablar, la terminología.